hoy hace 10 años de esta tragedia. La asociación sigue existiendo y sigue existiendo no porque queramos, no porque nosotros queramos seguir en esta lucha infame por algo que consideramos justo, sino existimos porque somos necesarios. No hemos querido pasar página porque la página sigue en blanco. Esta tragedia no se ha escrito ni muchísimo menos lo que nosotros deseamos, que es la verdad y la justicia. Y desde ese punto de vista, y para ir al grano, era impensable el año pasado cuando estuvimos aquí, que estábamos luchando con concentraciones todos los meses, cada día 20 en Las Palmas, por conseguir la comisión de investigación. Era impensable que llegáramos a este 10º aniversario con la comisión de investigación abierta en el Congreso. Esta comisión de investigación empezamos a pedirla desde el año 2010 y oficialmente desde septiembre del 2011. Nos reunimos entonces unos meses antes con todos los miembros de la Comisión de Fomento en el Congreso y allí les pusimos las razones por las que nosotros creíamos que la información que estaba recabando la CIA, que es la Comisión Oficial de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, no iba por buen camino. Nos habíamos reunido varias veces con ellos y estábamos pues espantados de la deriva por donde estaban caminando. Y allí en la Comisión de Fomento nos dijeron algo que ya era pues otro ladrillo encima de la montaña que estaban haciendo para tapiarnos y que no siguiéramos adelante. Allí nos dijeron que era inviable completamente. Todos los miembros de la Comisión de Fomento de septiembre del año 2011, allí nos dijeron que era completamente inviable abrir una comisión de investigación en el Congreso para depurar responsabilidades políticas porque la comisión estaba investigándose judicialmente las responsabilidades por 154 fallecidos y lesiones en 18 supervivientes. Eso fue una mentira más, un ladrillo más en esa pared que estaban construyendo, y estaban construyendo los que se dedicaron desde el minuto 1 que el avión se estrelló a intentar eludir responsabilidades y lo que es más grave, lo que nos parece moralmente reprobable, a intentar que aquí no había pasado nada, que los muertos eran nuestros, y es verdad que los muertos son nuestros, pero en aquella comisión nos dijeron que no, que la comisión de investigación se abriría cuando se cerrase la investigación judicial. Una mentira más de tanto que hemos sufrido durante todos estos años. El año pasado, después de estar con un peregrinaje, que hay que vivirlo, porque yo lo cuento aquí y parece que es fácil, pero hay que vivir un peregrinaje por todos los ayuntamientos canarios, por los parlamentos autonómicos de Madrid, de Canarias, de Castilla y León. Castilla-La Mancha se quedó en el camino. Que sepan hoy las familias de Castilla-La Mancha que no pude conseguir que el Parlamento de Castilla-La Mancha aprobara la misma PNL que aprobaron los demás. No sé, tal vez tenga algo que ver que el que era secretario general de la CIAYAC y que se marchó cuando se presentó el informe oficial, Francisco Soto, está de jefe de servicio de transportes en la Comunidad de Castilla-La Mancha. No sé, después de habernos dicho que sí, que esto sí llevaba, que se publicó en el boletín de las Cortes de Castilla-La Mancha, la PNL, nunca el Parlamento la llegó a aprobar. En consecuencia, después de hablar con todos los municipios canarios, 88 municipios canarios, de que aprobaran en la gran mayoría esta petición de la asociación de que se creara la comisión. Claro. Después de concentrarnos durante 10 meses, después de conseguir 70.000 firmas, después de todo eso, y encima, después de haber sufrido la derrota del Senado, porque llevamos esto primero al Senado pensando que esa sería la puerta para llegar al Congreso. Pues no, en el Senado también lo tiraron abajo. Ante cada derrota, lejos de tirar la toalla, lo que hemos hecho es sacar pecho y seguir adelante. Y eso, créanme, que cuesta muchísimo. En España no había antecedentes de una asociación de víctimas de televisión comercial. Nos dieron en el año 2013, después de muchos intentos
la consideración de utilidad pública por cumplir el requisito principal, que es dedicar nuestra actividad al bien común. Después de contar todo esto, el 6 de febrero de este año, finalmente se lleva al Pleno del Congreso la iniciativa presentada el 29 de noviembre de 2017. Fíjense, la PNL y todas las mociones de apoyo que conseguimos estaban apoyadas por todos los partidos políticos. Y ilusos de nosotros pensamos que iban a cumplir lo que habían dicho los ayuntamientos y las comunidades autónomas, pensamos que lo iban a cumplir en el Congreso. Y es que en el Congreso nos encontramos con que salvo dos partidos, que quiero recordar, estoy hablando del 29 de noviembre del 2017, que estaba en plena ebullición otro problema en España, pues dos partidos nos apoyaron, solo dos. Ninguno de los demás dieron un paso al frente y firmaron la iniciativa que se presentó y aprobó en el Congreso. Fueron Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña. Y eso hizo que incluso nos dijeran de que nos habíamos puesto en manos de los radicales. Y esa reflexión a mí me llevó a pensar si nosotros éramos también radicales. Nunca en estos 10 años esta asociación ha dado motivos para radicalizarnos, y teníamos 154 razones y teníamos 18 razones más. Hemos estado viviendo cada día al lado del sufrimiento de los supervivientes, de lo que les ha costado remontar nuevamente el vuelo. Y a partir de que se presenta esta iniciativa, el siguiente paso es conseguir que los demás partidos políticos la apoyen, porque si no, no salía. Y bueno, después de amenazarnos con la mundial, pues también convencimos a todos que tenían que mantener lo que habían hecho y lo que habían aprobado fuera del Congreso. Y se aprobó la comisión de investigación en febrero. Y luego la lucha siguiente fue porque se reunieran, porque empezaran a trabajar. Y cuando conseguimos que se reúnan y que empiecen a trabajar, en el mes de julio, que iban a ser 10 días de trabajo, otro obstáculo. El obstáculo era que habían unos plenos para resolver un problema tan brutal como era renovar los vocales de la televisión. O sea, con toda esta exposición que he hecho y que he tratado de resumir, pues resulta que cuando pensábamos que estábamos llegando, otro problema y otro. Y a veces muros desde luego que eran inalcanzables. Porque cuando te dicen que no apoyan la iniciativa para que se apruebe la comisión, y además te dicen que no la van a apoyar en el Pleno, es que hay que tener mucha fe para seguir intentando doblarles el pulso y para seguir intentando convencerlos que esto es bueno para todos. Y sobre todo, y lo más dramático, es que la asociación, que es de utilidad pública, estaba trabajando para el bien común, mientras todos los representantes de los partidos políticos en el Congreso de los Diputados se preocupaban más de otros intereses que no los intereses que nosotros estamos tratando de demostrarles que son por los que estamos luchando. El sistema estaba y sigue estando mal. Y este sistema también es muy triste que, aparte de la pena que llevamos en el corazón, que estemos empujando y obligando a los que pueden cambiarlo a que cumplan con su deber. Y aquí nosotros no estamos solos diciendo lo que estamos diciendo. Están los colegios profesionales, están los profesionales del sector aéreo. Y hemos tenido ocasión a lo largo de estos 10 años de que estos organismos lo hayan dicho públicamente. Luego, si quieren, respondemos a las preguntas y decimos en concreto la fecha, los sitios, los modos en que estos colectivos nos han apoyado. Con toda esta introducción, la Comisión de Investigación en el Congreso, que es lo más reciente que tenemos ahora mismo. Esta Comisión de Investigación finalmente comienza a trabajar el 5 de julio. Y las primeras comparecencias, no sé por qué razón, nosotros en la propuesta que presentamos al Congreso, habían 49 nombres.
y estaban puestos de manera secuencial, es decir, la intervención de uno llevaba a la siguiente. Nosotros arrancábamos con el antes de la tragedia y por favor, vamos a ver si conseguimos que en este país se hable con las cosas por su nombre. Esto no fue un accidente. Un accidente se produce cuando has puesto todo de tu parte y falla el error humano. Y aquí no pusieron nada de su parte y le echaron la culpa al error humano. Desde ese punto de vista, esta comisión de investigación se reúne y acuerdan 34 nombres. Y curiosamente, en estos 34 nombres, empiezan a desfilar, nunca he entendido ni nunca hemos entendido ese orden a que obedece. No entendemos por qué se empieza esa comparecencia con la directora de la Agencia Española de Seguridad Aérea, Isabel Maestre, que quiero recordar que el 20 de agosto del 2008 no existía la Agencia de Seguridad, que se crea en febrero de 2008 por un Real Decreto y que como no hay dinero, pasa nuestra tragedia y resulta que se constituye en octubre del año 2008. Y miren, se constituye para ofendernos, porque la primera decisión que toman para ser independientes es salir de las dependencias del Ministerio de Fomento e irse a un edificio de Mafre, que era la aseguradora de Spanair, y según la directora de la Agencia Española de Seguridad Aérea en el Congreso, y esto está en las transcripciones que se pueden bajar, es que Mafre le hizo un buen precio. Les hizo un buen precio Mafre. Y eso es, yo no sé cómo calificarlo, pero desde luego no tengo palabras. La póliza que tenía Mafre era de 1.500 millones de dólares para responder por las responsabilidades que hubiera causado su asegurada a sus pasajeros, y la Agencia Española de Seguridad Aérea basa su independencia en salir del Ministerio de Fomento a un edificio de Mafre. Esto ocurre en España. Esto está denunciado. Y está denunciado insistentemente durante todos los años que hemos estado diciendo que eso era inmoral. Inmoral. Porque estaban diciéndonos abiertamente en enero del 2009 que el Estado iba a estar de todas partes menos de la nuestra. Y al final el Estado somos todos, la sociedad civil, la administración, el gobierno, todos, los tres poderes, el ejecutivo, el judicial, el legislativo, todos formamos este Estado. Y si desde el primer momento la Agencia Española de Seguridad Aérea, que es quien debería cambiar los procedimientos, porque claro, ¿y cómo nace la Agencia Española de Seguridad Aérea? Pues nace, es el mismo perro con diferente collar. Antes se llamaba Dirección General de Aviación Civil y ahora se llama Agencia Española de Seguridad Aérea. Y resulta que las inspecciones, la supervisión, está externalizada a SENASA, que es la Sociedad Estatal de Navegación Aérea. Y siguen haciendo exactamente lo mismo. Y sigue sin haber un cuerpo de inspectores, al contrario. Los dos inspectores que había y que han negado insistentemente, la que era secretaria general de Transporte, que compareció, me parece que una semana después de ser cesada, y la directora española de la Agencia Española de Seguridad Aérea, y el director de Seguridad de Aeronaves que estaba en Aviación Civil y luego en AESA, y todos los que han ido de la administración, pues resulta que niegan que hubieran inspectores. ¿Qué van a hacer ahora cuando vayan uno de los inspectores a la Comisión de Investigación en el Congreso y empieza a decir la persecución a la que lo sometieron? Lo despidieron en innumerables ocasiones. Y hay documentos de compañías aéreas quejándose de las inspecciones que hacía ese inspector de vuelo. Y este inspector de vuelo, Javier Aguado del Moral, deseo, y vamos a seguir peleando para que este hombre que está actualmente jubilado, reivindicar, porque ha sido un valiente, fue un valiente, pagó las consecuencias de haberse opuesto a lo que estaba haciendo Aviación Civil antes.
estar aquí. Ahora vamos a empezar con la rueda de prensa que vamos a ver, donde lo vamos a informar a todos de reciente a antiguo. Vamos a empezar al revés, porque a lo mejor si se conforman con las noticias recientes, pues no seguimos para atrás. Hoy, hace 10 años de esta tragedia, la asociación sigue existiendo, y sigue existiendo no porque queramos, no porque nosotros queramos seguir en esta lucha infame por algo que consideramos justo, sino existimos porque somos necesarios. No hemos querido pasar página, porque la página sigue en blanco. Esta tragedia no se ha escrito, ni muchísimo menos lo que nosotros deseamos, que es la verdad y la justicia. Y desde ese punto de vista, y para ir al grano, era impensable el año pasado cuando estuvimos aquí, que estábamos luchando con concentraciones todos los meses, cada día 20 en Las Palmas, por conseguir la comisión de investigación. Era impensable que llegáramos a este 10º aniversario con la comisión de investigación abierta en el Congreso. Esta comisión de investigación empezamos a pedirla desde el año 2010 y oficialmente desde septiembre del 2011. Nos reunimos entonces, unos meses antes, con todos los miembros de la Comisión de Fomento en el Congreso, y allí les pusimos las razones por las que nosotros creíamos que la información que estaba recabando la CIAYAC, que es la Comisión Oficial de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, no iba por buen camino. Nos habíamos reunido varias veces con ellos y estábamos pues espantados de la deriva por donde estaban caminando, y allí en la Comisión de Fomento nos dijeron algo que ya era pues otro ladrillo encima de la montaña que estaban haciendo para tapiarnos y que no siguiéramos adelante. Allí nos dijeron que era inviable completamente. Todos los miembros de la Comisión de Fomento de septiembre del año 2011, allí nos dijeron que era completamente inviable abrir una comisión de investigación en el Congreso para depurar responsabilidades políticas, porque la comisión estaba investigándose judicialmente las responsabilidades por 154 fallecidos y lesiones en 18 supervivientes. Eso fue una mentira más, un ladrillo más en esa pared que estaban construyendo, y estaban construyendo los que se dedicaron desde el minuto 1 que el avión se estrelló a intentar eludir responsabilidades, y lo que es más grave, lo que nos parece moralmente reprobable, a intentar que aquí no había pasado nada, que los muertos eran nuestros, y es verdad que los muertos son nuestros, pero en aquella comisión nos dijeron que no, que la comisión de investigación se abriría cuando se cerrase la investigación judicial. Una mentira más de tanto que hemos sufrido durante todos estos años. El año pasado, después de estar con un peregrinaje, que hay que vivirlo, porque yo lo cuento aquí y parece que es fácil, pero hay que vivir un peregrinaje por todos los ayuntamientos canarios, por los parlamentos autonómicos de Madrid, de Canarias, de Castilla y León. Castilla-La Mancha se quedó en el camino. Que sepan hoy las familias de Castilla-La Mancha que no pude conseguir que el Parlamento de Castilla-La Mancha aprobara la misma PNL que aprobaron los demás. No sé, tal vez tenga algo que ver que el que era secretario general de la CIAYAC y que se marchó cuando se presentó el informe oficial, Francisco Soto, está de jefe de servicio de transportes en la Comunidad de Castilla-La Mancha. No sé, después de habernos dicho que sí, que esto sí llevaba, que se publicó en el boletín de las Cortes de Castilla-La Mancha, la PNL, nunca el Parlamento la llegó a aprobar. En consecuencia, después de hablar con todos los municipios canarios, 88 municipios canarios, de que aprobaran en la gran mayoría esta petición de la asociación de que se creara la comisión. Claro. Después de concentrarnos durante 10 meses, después de conseguir 70.000 firmas, después de todo eso, y encima, después de haber sufrido la derrota del Senado, porque llevamos esto primero al Senado, pensando que esa sería la puerta para llegar al Congreso, pues no, en el Senado también lo tiraron abajo. Ante cada derrota,
lejos de tirar la toalla, lo que hemos hecho es sacar pecho y seguir adelante. Y eso, créanme, que cuesta muchísimo. En España no había antecedentes de una asociación de víctimas de la televisión comercial. Nos dieron en el año 2013, después de muchos intentos, la consideración de utilidad pública por cumplir el requisito principal, que es dedicar nuestra actividad al bien común. Después de contar todo esto, el 6 de febrero de este año, finalmente se lleva al Pleno del Congreso la iniciativa presentada el 29 de noviembre de 2017. Fíjense, la PNL y todas las mociones de apoyo que conseguimos estaban apoyadas por todos los partidos políticos. Y ilusos de nosotros pensamos que iban a cumplir lo que habían dicho en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, pensamos que lo iban a cumplir en el Congreso. Y es que en el Congreso nos encontramos con que salvo dos partidos, que quiero recordar, estoy hablando del 29 de noviembre del 2017, que estaba en plena ebullición otro problema en España, pues dos partidos nos apoyaron, solo dos. Ninguno de los demás dieron un paso al frente y firmaron la iniciativa que se presentó y aprobó en el Congreso. Fueron Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña. Y eso hizo que incluso nos dijeran de que nos habíamos puesto en manos de los radicales. Y esa reflexión a mí me llevó a pensar si nosotros éramos también radicales. Nunca en estos 10 años esta asociación ha dado motivos para radicalizarnos, y teníamos 154 razones y teníamos 18 razones más. Hemos estado viviendo cada día al lado del sufrimiento de los supervivientes, de lo que les ha costado remontar nuevamente el vuelo. Y a partir de que se presenta esta iniciativa, el siguiente paso es conseguir que los demás partidos políticos la apoyen, porque si no, no salía. Y bueno, después de amenazarnos con la mundial, pues también convencimos a todos que tenían que mantener lo que habían hecho y lo que habían aprobado fuera del Congreso. Y se aprobó la Comisión de Investigación en febrero. Y luego la lucha siguiente fue porque se reunieran, porque empezaran a trabajar. Y cuando conseguimos que se reúnan y que empiecen a trabajar, en el mes de julio, que iban a ser 10 días de trabajo, otro obstáculo. El obstáculo era que habían unos plenos para resolver un problema tan brutal como era renovar los vocales de la televisión. O sea, con toda esta exposición que he hecho y que he tratado de resumir, pues resulta que cuando pensábamos que estábamos llegando, otro problema y otro. Y a veces muros, desde luego, que eran inalcanzables. Porque cuando te dicen que no apoyan la iniciativa para que se apruebe la comisión, y además te dicen que no la van a apoyar en el Pleno, es que hay que tener mucha fe para seguir intentando doblarles el pulso y para seguir intentando convencerlos que esto es bueno para todos. Y sobre todo, y lo más dramático, es que la asociación, que es de utilidad pública, estaba trabajando para el bien común, mientras todos los representantes de los partidos políticos en el Congreso de los Diputados se preocupaban más de otros intereses que no los intereses que nosotros estamos tratando de demostrarles que son por los que estamos luchando. El sistema estaba y sigue estando mal. Y este sistema también es muy triste que, aparte de la pena que llevamos en el corazón, que estemos empujando y obligando a los que pueden cambiarlo a que cumplan con su deber. Y aquí nosotros no estamos solos diciendo, ni muchísimo menos. Y auditorías a los organismos españoles, de la OASI, de la IATA, de EASA, de organismos internacionales europeos. Bien. Si ahora la CIAYAC, y esto es un mensaje, volviera a negarse a dar esos documentos al Congreso de los Diputados, pues no sé, el gobierno tendría que hacer algo más. El Congreso tendría que pedir amparo al gobierno y el gobierno tendría que obligarlos. Y si no, pues los jueces. Y esa es la demanda que tenemos
ahora mismo pendiente de sentencia en la Audiencia Nacional, en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y fíjense, para pedir esa documentación hemos tenido que poner una demanda por vulneración de los derechos fundamentales que como ciudadanos tenemos de acceder a una información que han visto todas las partes implicadas, menos nosotros. Y nosotros ponemos los muertos y la salud. Y si hay alguien moralmente autorizado a tener esa información, somos nosotros. Y que sepan todos que a cada negativa ha ido otro paso más, digamos, más fuerte, pero sin violencia. Nosotros podíamos haber, no sé, habernos violentado o radicalizado más, pero nunca hemos cruzado esa línea, ni nunca, mientras yo sea presidenta de la asociación, la vamos a cruzar. Nosotros también queremos mandarle un mensaje a los magistrados de la Audiencia Nacional, y esto por favor es importante, que a ver si los medios de comunicación se lo hacen llegar. Y yo pediría que si tienen que resaltar algo, que resalten lo que voy a decir. La justicia a nosotros nos ha dado la espalda desde el minuto 1, y que nos la den los políticos, bueno, ¿qué le voy a decir a ustedes, a cada uno de ustedes? Pero que nos lo dé la justicia con una cosa tan evidente, eso es insostenible. Entonces, estos magistrados de la Audiencia Nacional, que tienen que decidir si obligan o no a la CIEJAC a darnos esos documentos, que por favor, que se pongan en nuestro lugar, que sepan que tenemos la esperanza puesta en sus manos, que si conseguimos que la Audiencia Nacional le diga a la CIEJAC que nos dé esos documentos, quién sabe, igual estamos hablando de otra cosa y estamos demostrando que el informe oficial de la CIEJAC no dijo la verdad, y que incluso cometió algún otro delito. Porque quien miente a sabiendas que está produciendo un daño injusto, eso tiene un nombre, y eso es prevaricación. Y esa prevaricación, si es por dinero, creo que dentro de la rabia se podía sostener, pero esa prevaricación no puede mantenerse con muertos, con sangre y con sudor, y con el sufrimiento de los supervivientes. Eso no se puede tolerar. Entonces, por favor, señores magistrados de la Audiencia Nacional, a ustedes me dirijo, sean capaces de obligar a la CIA que nos dé esa documentación. Y a lo mejor no pasa nada, a lo mejor estamos equivocados, a lo mejor esto se acabó aquí. Pero despejen esa duda, cumplan por una vez, no nos den la espalda, que nos la han dado en todo y por todo cada vez que nos hemos dirigido a ustedes, y por favor, obliguen a la CIA a que nos den esos documentos. Hay otra cosa muy importante. En el año 2010, la OASI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, le hizo una auditoría a España, donde se encontraron 113 disconformidades. 113 disconformidades. Esos son fallos en el sistema de la aviación civil española. Bien, de esos fallos habían 21 relacionados directamente con nuestra tragedia. Y uno muy importante, que era que los investigadores de la CIEJAC no tenían formación suficiente para enfrentarse no a nuestra investigación, sino a cualquiera. El presidente de la CIEJAC dijo en su comparecencia en el Congreso que ese problema estaba resuelto. ¿Y saben cómo estaba resuelto? Formándose ellos solos. Formándose ellos solos. Es decir, que en el año 2018 ese problema de la formación de los investigadores sigue sin resolverse. Y eso también invalidaría el informe oficial de la CIA. Por eso decía al principio que se están identificando los eslabones de la cadena. Y están haciéndolo en el Parlamento. Y eso nos va a permitir a la asociación intentar que lo que están afirmando en la comisión, demostrarlo con las auditorías, como decía. Yo a partir de este momento, me acompañan aquí, perdón, que tenía que haber empezado por eso, y me he liado a hablar, Enar Guerrero, que es la secretaria general de la asociación, Luis Rey, que es vocal de la Junta Directiva, Rafael Vidal, que es vocal de la Junta Directiva y es superviviente, y Loreto González Cabana, que es superviviente y está en la asociación. Yo también tenía aquí algunas cuestiones y las voy a decir un poco de corrido y así luego aprovechan y preguntan. En octubre se va a celebrar la Conferencia Mundial de Navegación Aérea y nosotros creamos en el año 2016 la Federación Internacional de Víctimas en Madrid.
Esa federación, por primera vez desde la historia de la OASI, que se crea en 1944 en Chicago, reconoce a la federación como la primera organización internacional de víctimas de accidentes aéreos invitada a sus eventos. Este año iremos a esa conferencia, Águeda Rueda, que es familiar del sobrecargo del accidente de Mali, y yo. El día 16 de octubre, en esa conferencia se va a celebrar una jornada de asistencia a víctimas, donde van a estar país presente, responsables, máximos responsables del transporte aéreo de Australia, de Malasia, de China, de Estados Unidos, de Turquía. Y miren, volveremos otra vez a dar otro pasito más en la historia de la aviación comercial, porque una asociación tan pequeña, tan ninguneada en España como es la nuestra, es la portavoz de la Federación Internacional, y vamos a intervenir ahí en esa jornada en dos momentos. Yo, como presidenta de la Federación, aprovecharé para seguir denunciando nuestra tragedia y lo que ha ocurrido en España, y en una mesa redonda donde van a estar responsables de todos estos países que he nombrado y alguno más. Ahí vamos a intercambiar opiniones y hablar de lecciones aprendidas, que es donde quiero llegar. Las lecciones aprendidas en el ser humano suelen ocurrir cuando alguien es una persona de bien y una persona preocupada porque las cosas se modifiquen, cambien, cuando te ha pasado lo que nos ha pasado a nosotros. Y yo ahí voy a decir que España ha aprendido, pero ha aprendido lamentablemente solo y exclusivamente en lo que esta asociación ha impulsado, en la asistencia a víctimas, no en los derechos de los pasajeros, no en la investigación y prevención de accidentes, no en la verdad de esta tragedia. Y lamentablemente voy a tener que hablar, y me gustaría ir allí a decir que España ha aprendido de esta tragedia y que se han modificado los procedimientos y los circuitos para que esto no vuelva a producirse, pero salvo un milagro esto no ocurrirá. El Real Decreto 632-2013, que contiene el plan de asistencia a víctimas, que se publicó el 3 de agosto del 2013, 5 años después, como decía, en aquel momento nosotros no logramos, y para no ponerlo en peligro, eso era mejor que nada, fíjense, nosotros no logramos que se incluyeran ahí, si consideraran víctimas, a los profesionales que aquel día atendieron la catástrofe, bomberos, médicos del SUMA, del SAMUR, técnicos y tal, porque esto también ha tenido consecuencias para ellos y secuelas. Y 10 años más tarde incluso ni se les ha reconocido a ningún nivel, ni laboralmente, ni de ninguna clase, esa secuela. Este año nosotros vamos a proponer al Ministerio de Fomento, con motivo del 10º aniversario, que como ya lleva 5 años de vigencia y había que revisar ese Real Decreto, que los incluyan. Y luego también, en vista de lo que está haciendo la aseguradora Spanair Mapfre con la familia, que insisten en no haber aceptado sus condiciones, y Mapfre insiste en no aceptar las sentencias de la audiencia que le condenan a pagar intereses de demora, pues nosotros vamos a retomar un tema que dejamos en el camino, y es conseguir que, a la vista de la experiencia que hemos sufrido, que los juzgados centrales de instrucción, una tragedia con víctimas múltiples, la coja y la investigue, y que además concentre todos los esfuerzos ahí, de modo y manera que cuando se cierre la investigación penal, no nos manden dispersos a los juzgados de lo mercantil a tasar la vida de los nuestros, y que allí nos digan lo que valen frente a una gigantesca multinacional como es Mapfre, que 10 años más tarde sigue en manos, poniendo esto en manos, no de su asesoría jurídica, sino de un bufete londinense, aunque esté al frente un español, sigue poniendo en su mano 10 años más tarde, con lo que cuesta eso de honorario, el que nos siga aplastando la vida. Nosotros vamos a pedir también que esto se saque de los juzgados ordinarios, que se lleve a los juzgados centrales de instrucción, a la Audiencia Nacional. Y por último, también aprovecho aquí para mandar un mensaje. Mire, en aviación está casi todo inventado. La diferencia que tenemos nosotros con los países que hacen sus deberes es que aquí, para conseguir algo, cuesta 10 años la vida, y sobre todo porque el sistema piensa que nos desgasta y que nos vamos a rendir. Llevamos también bastantes años intentando que en España exista una fundación de seguridad en vuelo, como existe en Estados Unidos. Es un órgano intermedio entre las compañías aéreas y el Estado. Esta asociación nuestra
da cobijo y cobertura a familias de otras tragedias, que están solos, que son pocos. Pero nosotros lo que les ofrecemos es comprensión y cariño. A veces los asesoramos, les decimos nuestra experiencia, pero es que el ciudadano, en vista de que el Estado ni nadie nos ampara cuando sufrimos una tragedia de este tipo, si esta fundación en vuelo existiera, pues nosotros le ofreceríamos asistencia jurídica, que Italia tiene esto. Italia es el único país de Europa que tiene, no es exactamente una fundación, la Asociación del Accidente del Linate de 2001, el presidente consiguió una especie de entramado, y cuando hay alguna tragedia, pues les da asistencia jurídica y también les ayuda en la investigación de los accidentes, en vez de pagar un peritaje, que también quiero recordar que en el año 2008 aquí no habían peritos que se pusieran a hacer un peritaje de parte de la compañía aérea. Pues la fundación lo que haría sería dar cobertura a estas familias. Todo esto son los nuevos retos que la asociación se plantea, y a partir de ahora todos los que querían publicaciones y tal, pues por favor que pregunten y les atendemos con mucho gusto. Bueno, yo sé que ustedes quieren a uno por uno, pero... Bien, hemos logrado en el año 2013 un Real Decreto de Asistencia a Víctimas, porque en España en el año 2008 no había nada, y lo que es más grave, había una circular de la OASI 285 que contenía un plan de asistencia a víctimas que no la sacaron del cajón donde estaba. Nos enteramos en el año 2010 y a partir de ahí se consigue este plan de asistencia a víctimas. Logramos también que Protección Civil tuviera un protocolo de coordinación de los servicios porque no contemplaba un evento catastrófico como un accidente aéreo. Logramos que el Estatuto de la Víctima del Delito, en el artículo 8, recogiera que de producirse otra tragedia en España, ni abogados ni procuradores pudieran acosar a las familias, como pasó en nuestro caso con los despachos americanos. Fuimos a Europa en el año 2010 y logramos que en el Reglamento Europeo 996/2010 se introdujeran 3 cuestiones. Una, que la lista de pasajeros se diera 2 horas después de ocurrido el accidente y no 30 horas, como pasó en nuestro caso. 2, que todos los países miembros de la Unión Europea tuvieran un plan de asistencia a víctimas. Y 3, que la información factual de los accidentes se diera a la familia antes de hacerla pública, primero. También después del accidente de Mali, por las dificultades que tuvieron la familia, y esto también benefició al accidente Germanwings, meter en la ley de jurisdicción forzosa voluntaria de que se recogiera en fin, se ponía en su artículo y tal, que si algún español moría fuera de España, que se iniciaba un procedimiento de oficio en la Audiencia Nacional para intentar que el certificado de defunción, una cosa tan importante, porque lamentablemente la vida sigue, pues que a la familia no les costara, como a la familia de Mali, 45 días en conseguirlo, sino que fuera el propio Estado el que se lo facilitara. Eso es a grosso modo. Yo sé que ustedes se desesperan, pero yo soy incapaz, me declaro incapaz completamente de resumir 10 años en 1 minuto de televisión. Me declaro capaz para otras cosas, pero me declaro incapaz para resumir 10 años de lucha, con sus días, con sus horas y con sus segundos en 1 minuto de televisión. Podría seguir diciendo, resumiendo más, pero a partir de ahora he dicho que estamos con la Comisión de Investigación. He mandado un mensaje a los magistrados de la Audiencia Nacional para que nos entreguen la documentación. He dicho que asistiremos a la Conferencia Mundial de Navegación Aérea, que estamos peleando por una fundación de seguridad en vuelo, que queremos que el Real Decreto 632 se modifique para que se incluyan a las víctimas profesionales que atendieron la tragedia aquel día y a la siguiente. He dicho también que vamos a proponer a retomar el viejo camino de que lo dejamos en el camino hace unos años porque no podemos con todo, de que esto se concentre en los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Y también he dicho que nosotros hemos pedido desde hace 4 años y hemos hecho un informe
donde ponemos los argumentos por los cuales este órgano tiene que nacer, que es un órgano multimodal de investigación y prevención de accidentes aéreos que sustituya a la CIEJAC. Eso sería la seguridad de todos. Eso es una aberración. Ella va a comparecer y yo, pues también voy a comparecer, y espero y deseo que los diputados me dejen hablar. Y me dejen hablar para hablar de tres bloques importantes. Y un bloque de eso es intentar desmontar la sarta de mentiras que se han dicho en esa comisión de investigación. Y quiero, antes de que me pregunten, aclarar una. El 18 de julio acompañaba a Rafa a la comisión y estaba viendo la intervención de la ministra de Fomento en un despacho de un diputado. En el minuto 5, entre el minuto 5 y 6, nombra a Pilar Vera. Y antes dijo que nunca olvidaría la cara de las víctimas y tal. Y luego me nombra como presidenta de la asociación para reconocer lo que estamos haciendo. Y mire, yo, que estaba ya muy harta quedaban ya 3 comparecencias, estaba muy harta de escuchar lo que estaba escuchando, me planteé seriamente de ir a presentarme. Y estuve en la duda, y al final yo soy de la opinión que la peor gestión es la que no se hace. Y entonces yo ni la abordé, ni la encontré, ni nada, porque a mí me enseñaron de pequeña que no había mayor aprecio que hacer desprecio, y ella nos ha ignorado durante 10 años. Jamás se dirigió a la asociación, ni a las víctimas, ni visitó a los supervivientes, ni nada. Y nosotros queríamos seguir dejando eso ahí. Y fui y me presenté. Es que no fue capaz de reconocerlo. Es que seguía insistiendo. Y yo desmonté una mentira. Y la mentira que desmonté fue que no me conocía, que no nos había visto. Que de verdad ella no se había acercado aquí, que lo que se dedicó fue a gobernar un ministerio a golpe de rabieta. Tenía 6 o 7 jefes de comunicación de prensa. Tenía otros tantos jefes de gabinete. Había descabezado a AENA en julio del 2008. AENA no tenía presidente. Y el presidente del Consejo de Administración era el consejero de mayor edad, y el del comité de dirección era el director general de aeropuertos. Y por favor, y viene esta señora a decir que todo estaba perfecto como ha dicho, y que pues no, porque los hechos la contradicen. Y yo desmonté una mentira. Al día siguiente apagué ese fuego que se había montado, porque mire, somos pocos y con pocos recursos, y la energía se nos tiene que concentrar en conseguir que esa comisión llegue al final del camino, y no a estas luchas que no llegan a ninguna parte y que lo único que hacen es desgastar. Sí, yo quería preguntarle precisamente sobre esta comisión de investigación. Si ustedes confían en que va a servir para depurar responsabilidades y para saber realmente qué pasó. Después le quería pedir disculpas si hemos llegado tarde. He llegado a un momento en que usted estaba diciendo que solicitaban unos informes, he entendido, a la CIA. Yo quería saber estos informes de qué van. Sí. Sí, vamos a ver. Respecto a la primera pregunta, ¿confiamos? Le voy a responder con el corazón, no con la cabeza. No, no confiamos. Haremos lo que siempre hemos hecho: obligarlos, empujarlos, presionarlos para que hagan su trabajo. Eso a la primera pregunta. Y a la segunda, no es la CIA. Si la CIA existe en España, que existirá, que es el CNI, había que preguntarle que por qué no coge y nos encuentra el cable que los papeles de Wikileaks tenía, en el que dice que el gobierno norteamericano en el año siguiente, al 2008, mandó un cable diciendo que el tema de Boeing no se podía judicializar en España. A lo mejor si existiera la CIA se lo podíamos pedir, o al CNI, a ver si no lo encuentra, porque entonces podíamos demostrar que esto era mucho mayor de lo que nosotros pensamos. Y en cuanto a la segunda parte, son los documentos que sirvieron de base a la CIEJAC para elaborar su informe oficial. CIEJAC, acuérdense, porque si les pasa esto, van a tener que aprenderse ese nombre: Comisión Oficial de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. ¿Vale?
Pues mire, nosotros realmente, el abogado de la asociación, Francisco Vázquez, que está por aquí, sí, ven por favor, Fran, él ha propuesto unas proposiciones de prueba que no aceptaron, pero yo le voy a dar el micrófono y él seguramente también va a ser muy claro al respecto. ¿Cuál ha sido la pregunta, por favor? Toma, ponte aquí, ponte aquí. Sí, ¿cuál ha sido la pregunta, por favor? Hacía una pregunta, el llamamiento que hacían a los jueces de la Audiencia Nacional, si ya saben o trabajan con algún plazo, saben cuándo puede resolver la audiencia. El proceso ha sido el siguiente. Presentamos la solicitud al Ministerio de Fomento. Cuando no fue tramitada adecuadamente, pusimos una demanda para la protección de los derechos fundamentales de la asociación. En esa demanda hemos encontrado, para nuestra sorpresa, la oposición frontal de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, que a la postre lo que nos vienen a decir es que esa información jamás debería salir del armario de la CIEAC. La CIEAC tiene su sede en la calle Fruela número 6. Yo a los que estaban aquí hace unos años, hace un año, les dije que iniciábamos un camino que era como andar por Marte, que era un camino muy difícil y muy complicado. Ese es el camino que hemos intentado seguir. Hemos encontrado la oposición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que incluso han dicho que ni siquiera la Audiencia Nacional era competente. La Audiencia Nacional se ha declarado competente, ese ha sido el último trámite, y estamos esperando que de aquí a fin de año haya una resolución que nos diga dos cosas, dos posibilidades. O que esa información debe ser puesta en nuestras manos inmediatamente, o que al menos debe darse trámite y elevar esa solicitud de la asociación al Consejo de Ministros. En ese caso veremos si el Consejo de Ministros está dispuesto a aclarar algo que yo lo veo con la inocencia de un niño. Hay una cantidad ingente de información sobre ese accidente que las víctimas no han visto, como ha dicho Pilar. Yo creo que es un derecho fundamental que las víctimas tengan acceso a esa información, sobre todo cuando ha pasado una década del accidente. Esperamos, como digo, que antes de fin de año haya una resolución al respecto. Mi nombre es Francisco Vázquez Tenreiro. Sí. Bueno, si no hay ninguna pregunta más. Yo iba a decir una cosa. Espera un momentito, sí, por favor. Sí, yo iba a decir una cosa solo respecto a Mapfre, que ha hecho un comunicado corriendo hace 2 días y creo que otro esta mañana, solo una frase que yo creo que lo define, ¿no? Excusatio non petita accusatio manifesto, ¿no? Yo creo que con eso es suficiente. Muy bien, pues ahora... Pues le pedimos una entrevista inmediatamente después de que tomó posesión. Va a estar ahora en el Olivo. Entonces, mandó una carta diciendo que sabía lo que habíamos hecho y que había dado orden que nos recibiera. Yo supongo que en septiembre o cuando sea nos recibirá. ¿Vale? Pues vamos ahora a hacer el acto aquí en la